Ahora vamos a pensar algo interesante, y es cuál será la ecuación de la recta que pasa por el origen. Es decir, la recta que intercepta al eje X en 0 y al eje Y en 0, es decir, la recta que es de esta manera, que pasa por todo el origen, es decir, por este punto 0 de aquí. Puede ser esta puede ser una recta, llamémosla L, o puede ser esta otra, llamémosla N. En todo caso es que pase por este punto. Entonces, nos veremos obligados a pensar que como tenemos los interceptos, vamos a aplicar lo que dijimos en el video anterior. Es decir, vamos a usar esta fórmula. La ecuación que nos dice que y sobre a más x sobre b es igual a 1. Y simplemente ponemos los interceptos con el eje x y con el eje y. Pero observen lo siguiente. Como este intercepto es 0, nos quedaría y sobre 0 más x, y este intercepto también es 0, entonces nos quedaría x sobre 0. Pero observen, y sobre 0 no está definido. No podemos dividir por 0, entonces aquí y sobre 0 y x sobre 0 no están definidos. Entonces como esto no está definido, esto no va a ser igual. Entonces para este caso no vamos a poder aplicar esta ecuación simétrica de la recta. Ahora, recordemos lo siguiente, nosotros tenemos la ecuación de la recta, es decir, la ecuación que nos dice que y es igual a mx más b. Ahora hagamos lo siguiente, borremos esta gráfica de aquí. Ahora vamos a ver entonces cómo llegamos a esta ecuación de este tipo, teniendo este punto. Recuerden que este es el punto 0, 0. Este punto es el intercepto con x y el intercepto con y. Solo va a cortar en ese punto al eje x y al eje y también. Es decir, este es el único intercepto. Ahora tenemos este punto. Este punto cumple con la ecuación. Es decir, cuando x vale 0, y vale 0. Entonces vamos a hacer eso. Entonces y va a ser igual a m por 0 más b. Pero 0 por m nos va a dar 0. Es decir, y es igual a b. Ahora, como este y tiene que ser 0, entonces esta b también tiene que ser 0. Recuerden que esta y tiene que ser 0 porque el punto 0, 0 está en la ecuación. Es decir, aquí tenemos el 0 y también aquí este y nos tiene que dar 0 para que este punto pertenezca a esta recta. Entonces aquí como y tiene que ser 0, entonces este b es igual a 0. Y entonces si b es igual a 0, la ecuación que nos va a quedar es y igual a mx. Es decir, para una recta a la cual solo tengamos que corta en el origen, vamos a tener solamente que es y igual a la pendiente por x. Ahora, esto solo nos va a servir para algo. Simplemente cuando encontremos la ecuación de la recta, si nos da este tipo, diremos que es la ecuación de una recta que pasa por el origen. Es decir, añadiremos ese punto sin tener que aplicar nada. Simplemente si vemos esto así, esta pasa por el origen. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos 1,4 y menos 2,-8. Entonces recuerden, cuando tenemos dos puntos, los llamamos x1, y1 y x2, y2. Y lo que hacemos primero es encontrar la pendiente, es decir, m. Y recuerden, m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Es decir, m va a ser igual a y2 que vale menos 8 menos y1 que vale 4 sobre x2 que vale menos 2 menos x1 que vale 1. Es decir, m va a ser igual a menos 8 menos 4 que es menos 12 sobre menos 3. Es decir, simplifiquemos esto, nos va a dar 12 sobre 3, nos da 4. Menos por menos nos da más, es decir, nos va a dar 4. Entonces la pendiente va a ser 4.
Ahora, vamos a aplicar la ecuación punto pendiente para encontrar la recta. Es decir, y menos y sub 1 va a ser igual a m por x menos x sub 1. Recuerden, esta es la ecuación punto pendiente para encontrar la recta. Y entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Y menos y sub 1 que vale 4 va a ser igual a m que vale 4 por x menos x sub 1 que vale 1. Es decir, aquí nos va a quedar y menos 4 va a ser igual a 4x y más por menos nos da menos, o sea, menos 4. Y lo que hacemos es pasar este que está restando a sumar. Recuerden que nosotros siempre vamos a dejar la y despejada. Entonces vamos a dejar y igual a 4x menos 4 más 4. Y estos dos se van a cancelar. Entonces nos va a quedar y igual a 4x. Entonces observen, aquí nos quedó la ecuación que dijimos, que era y por mx. Y que esta era la ecuación de una recta que pasaba por el origen. Entonces observen cómo es de fácil de graficar. Si nosotros tenemos una recta de ese tipo, hacemos el plano cartesiano y vamos a ubicar un punto, por decir este que tenemos aquí, el 1,4, es decir este. Y como ya sabemos que tiene esta forma, pasa por el origen, es decir, ese es otro punto. Y por ahí vamos a trazar una recta. Y entonces esta recta sería la recta y igual a 4x. Entonces ahí vimos que si tenemos esto es más fácil graficar, no tenemos que ubicar dos puntos, sino solamente uno. Ahora vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo es el siguiente, nos dice encontrar la ecuación de la recta que represente la siguiente gráfica. Entonces recuerden, aquí tenemos una recta que pasa por el origen. Entonces recuerden, la ecuación es y igual a mx. Es decir, lo único que tenemos que encontrar es m, que es la pendiente. Ahora observen, la pendiente aquí es fácil de sacar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otro punto de la recta. Tenemos el punto 0,0 que es el origen y este punto que es el 3,1. Recuerden, esto lo llamamos x sub 1 y sub 1 y x sub 2 y sub 2. Y m va a ser y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Entonces, ¿qué va a pasar? M va a ser igual a y sub 2, que vale 1, menos y sub 1, que vale 0, sobre x sub 2, que vale 3, menos x sub 1, que vale 0. Es decir, m va a ser igual a 1/3, porque aquí nos queda 1 menos 0 nos da 1, y 3 menos 0 nos da 3. Es decir, m nos va a dar 1/3. Ahora observen lo siguiente. Para hallar esta m, observen que no usamos los dos valores, simplemente usamos un valor. Es decir, si tenemos un punto de la recta que pasa por el origen, m simplemente va a ser al valor de ese punto en y sobre el valor del punto en x. Es decir, simplemente si conocemos un punto y la recta que pasa por el origen, la pendiente va a ser y sobre x. Observen aquí, y vale 1 y x vale 2, entonces nos queda 1/3. Y de manera rápida hubiéramos encontrado esta ecuación. Simplemente es, tenemos este punto, entonces la pendiente es 1/3 y la ecuación es y igual a 1/3 de x, que esa sería la ecuación de esta recta, y igual a 1/3 de x.